La cuarta palabra de la cruz se encuentra en Mateo 27, 46. Y esa palabra que el Señor dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Pero yo quiero tomar en esta mañana para el sermón que vamos a ver, el Salmo 22, el versículo número 1. Porque este es un salmo mesiánico donde David escribió este salmo hablando del Salvador, de Cristo el Señor. Y dice el texto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Me gustaría empezar haciéndote una pregunta en esta mañana. ¿Cómo tú contemplas al Salvador? ¿Cuál es la visión que tienes de Él? ¿Cómo contemplas a Cristo en la cruz? Si te has puesto a pensar en esa revelación que, si eres creyente, debes tenerla, debería ser que tú estás viendo allí a un hombre agonizante, adolorido, sufriente, físicamente débil, torturado y solo. Así deberíamos de verlo a Cristo en la cruz. Nos conmueve y nos duele ver sufrir a la gente. Pero ver al Salvador, a mi Salvador en esa condición, al Creador que está siendo afligido, aunque nos mueve al pesar, aunque nos lleva a entristecernos, de alguna manera encontramos allí un hombre que está revestido de algo dulce y lleno de consolación. En ese sitio oscuro, tenebroso que era la cruz, lleno de horror, encontramos nuestro cielo a causa de las consecuencias y de los beneficios que nos transmite Cristo desde la cruz, llenándonos, por supuesto, de alegría y de dicha. Entonces, en este pasaje que hemos leído del Salmo 22, encontramos tres preguntas que debemos de considerarlas. La primera pregunta es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda pregunta es, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Y la tercera pregunta es, ¿por qué estás tan lejos de mi clamor? ¿Por qué el Señor diría estas palabras? ¿Qué significado tienen para nosotros? Bueno, nosotros entendemos a la primera pregunta, cuando dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros entendemos que Él está desamparado de su Padre Celestial. Nunca había pasado por una situación como esa. Ni cuando luchó contra Satanás, ni cuando Pedro lo negó, ni cuando sus discípulos lo abandonaron, experimentó el dolor que ahora estaba pasando. Era necesario que Él sufriera en lugar de los pecadores, justo lo que los pecadores deberíamos de haber sufrido. Yo creo que sería difícil concebir el castigo por el pecado si no hubiera dolor en Dios. Cristo en la cruz tomó mi lugar, tomó el tuyo, y Cristo en la cruz recibió el peso de la ira de Dios Padre, porque nuestros pecados fueron cargados a Él, imputados a Él, para que la justicia de Cristo nos fuera imputada a nosotros. De alguna manera, Dios desde los cielos, cuando ve a su Hijo amado que está en la cruz llevando mi pecado y el tuyo, Dios el Padre, que siempre estaba atento a lo que Él hacía, ahora Él desvía la mirada para otro lado y lo abandona. No lo mira.
Él está lleno de pecado. Y la justicia de Dios Padre se hace presente, dejando que él exclamara: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pienso que es imposible para nosotros explicar el significado de estas palabras. Creo que nadie aquí en este salón podría explicarlas. Porque nadie puede decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solamente una persona ha experimentado lo que realmente es el abandono de Dios. Si tú llegas a clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que eso sería el resultado de tu incredulidad. Pero el clamor de Cristo fue un hecho real. Ahora, ¿qué provoca agonía en ti que te pueda llevar a clamar como Cristo lo hizo? Probablemente la muerte de un ser querido. Podrías tal vez sentirte morir con él. Pero ocurre que pasa el tiempo. Las heridas sanan y Dios seguirá brillando para ti. Pero en la cruz, el Padre abandonó al Hijo y el Hijo agonizante clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que ese fue el motivo por el cual o el significado por el cual Dios abandonó a su propio Hijo, por el pecado que había en él. La segunda pregunta es: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué él estaría tan lejos de la salvación? Bueno, porque Dios el Padre, durante toda su vida en la tierra, desde que nació hasta que estuvo en la cruz, hasta antes de estar en la cruz, había estado con su Hijo. Pero ocurre que ahora el Hijo está hecho pecado. Él está llevando mi pecado y el tuyo. Entonces el Padre debe retirarse de él a causa de su santidad. Debe de abandonarlo y dejar que su Hijo prosiga el camino, pero solo, ya no con él. Ahora imagina la situación del Hijo, sin la compañía dulce de su Padre, sin el consuelo, sin el amor, sin poder hablar con su Padre. ¿Te ha pasado eso que a veces sientes a Dios, tu Padre, tan lejos de ti, que nos lleva a clamar: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Cuando la mirada del Padre estaba en otro lugar y no en la obra divina que estaba haciendo su Hijo, porque estaba lleno de pecado. Pero la tercera pregunta es: ¿por qué estás tan lejos de mi clamor? El Señor clama: ¿por qué estás tan lejos de mi clamor? Esa frase se debería de traducir: ¿por qué estás tan lejos de mi gemido? Así deberíamos de traducirla. Y ese es el gemido de uno que está solo, como si fuera un enfermo que tiene una enfermedad grave y que por esa enfermedad está sufriendo muchísimo. Y por eso es que él clama: ¿por qué estás tan lejos de mi clamor? ¿O por qué estás tan lejos de mi gemido? ¿No te ha pasado a ti que alguna vez vas de rodillas por alguna situación en particular en tu vida y clamas al Señor y le pides un favor y no hay respuesta? No hay respuesta. ¿Te ha pasado eso? Y tal vez dijiste: ¿por qué estás tan lejos de mi clamor? Ahora, rápidamente, lo que quiero es responder a esas tres preguntas. Ya hemos analizado las preguntas y yo quiero ver la respuesta a la primera pregunta, la respuesta a Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué debemos responder a esta pregunta? Bueno, me parece que yo estoy oyendo al Padre decirle al Hijo:
Hijo mío, te he desamparado porque estás en lugar del pecador. Estás en lugar de Juan. Estás en el lugar de Pedro. Estás en el lugar de Julio. Estás en el lugar de José. Estás en el lugar de Rebeca, de María, de Sandra. Estás en el lugar de aquellos. Hijo mío, yo sé que tú eres santo. Yo sé que tú eres justo. Y eres muy amado. Pero ahora hay una barrera que nos separa. Y es todo el pecado que hay en ti ahora. Y ahora vas a derramar tu sangre. Vas a morir por cada pecador. Y como estás en el lugar del pecador, no voy a mirarte hasta que todo el peso de mi ira caiga en ti, hijo amado. Después te exaltaré y después te pondré en alto. Pero por ahora, no. Entonces la única explicación por la que entendemos que Cristo voluntariamente escogió este camino, la única respuesta que yo hallo a esto es por amor a ti. Él fue a la cruz voluntariamente, teniendo todo el poder, siendo el creador, el dador de la vida, habiendo derrotado a Satanás, habiendo hecho callar a los hombres, habiendo hablado con autoridad, habiendo hecho milagros. Él podía zafarse de esa copa, de esa ira, pero no lo hizo. Y fue por tu causa. La respuesta a la segunda pregunta, a por qué estás tan lejos de mi salvación, es la siguiente. ¿Qué encontramos como respuesta? ¿Por qué él diría por qué estás tan lejos de mi salvación? Bueno, yo creo que al Señor le diría, porque quiero que tú recibas toda la honra para ti. Por eso no te voy a ayudar. Cristo vivió para glorificar al Padre, pero cuando murió, murió para glorificarse a sí mismo. Por eso es que Cristo tenía que llevar esa cruz y tenía que llevar esa corona y tenía que hacerlo solo. Y la última respuesta a la pregunta es, la respuesta a esa pregunta, ¿por qué estás tan lejos de mi clamor? Y yo pienso que la respuesta a la tercera pregunta es la misma que la primera. Por causa del pecado. Y tal vez dijo el Hijo desde la cruz, pero Padre, ahora que estoy en lugar del pecador, ahora que estoy por amor a ellos, haciendo lo que ellos no podían hacer, tú, Padre mío, cierras tus oídos a mí y no me oyes. Dios el Padre estaba lejos del clamor de su Hijo, por amor a nosotros. Hay muchos que necesitan venir aún a los caminos de Cristo. Porque cuando alguien encuentra a Cristo es cuando realmente empieza a vivir. Alguien dijo en cierta oportunidad, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Sin Él le falta todo. Quiero terminar con una palabra de amonestación y de advertencia. En primer lugar, te pregunto, ¿no te conmueve que Jesús tuviera que morir? ¿No te conmueve eso? ¿Significa la muerte de Cristo algo para ti? ¿O no significa nada? ¿Qué significa para ti la muerte de Cristo? Tiene que tener un profundo significado para nosotros. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor en este lugar, estamos anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Estamos recordando la muerte de Cristo.
No hay cristianismo sin su muerte, así como no hay cristianismo sin la resurrección. Por lo tanto, la muerte de Cristo tiene un profundo significado y sentido para la vida del cristiano. No fue cualquier hombre que murió allí, fue el Dios hecho hombre. Y debería haber un profundo significado para nosotros. En segundo lugar, ¿pudieras tú decir en esta mañana, Él es mi rescate, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es quien gobierna mi vida? Porque si tú entiendes quién es el que estaba en la cruz, tú vas a entender que Él estaba redimiendo a su pueblo. Su sangre nos compró, la sangre que vertió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Por eso la muerte de Cristo tiene que tener un sentido, un significado para mí. Y porque tiene un sentido y un significado es que yo puedo decir, Él es mi Señor, Él es mi rescate, Él me compró. Y en tercero y último lugar, a los amigos que están hoy aquí en medio de nosotros por primera vez, algunos los veo distraídos. Recuerda que estar sin Cristo es vivir sin esperanza. Vivir sin Cristo no tiene sentido, vivir una vida sin Cristo. Dice la Escritura que Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. No sea condenado, sino que tenga vida eterna. Para eso vino Cristo, para dar vida. El único requisito es creer en Él. Ver en Él el rescate, ver en Él aquel que está dispuesto a salvar. Cualquiera en esta mañana que no conoce a Cristo, en cualquier condición en la que te encuentres, tú puedes venir a Él. Sea que seas un pobre y desventurado y miserable, sea que seas un malvado o un culpable, sea que seas un borracho o un vicioso, aun si eres un delincuente como aquel que estaba clavado al lado de Cristo. Así como tú vengas, los brazos de Cristo están para recibirte. Hay lugar para ti en la cruz. Hay lugar para ti. Él es capaz de perdonarte por todo lo que tú hayas hecho hoy mismo. Él tiene el poder. No necesitas hacer nada, más bien tienes que dejar de hacer porque Él ya lo hizo todo. Nada más. Ríndete a Él y confía en Él. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones.